Mi prometida canceló la boda un día antes. Una semana después descubrí por qué, y mi vida entera era una mentira. No sé cuántas veces había imaginado ese día. El altar, sus pasos acercándose con aquel vestido que elegimos juntos, mi madre llorando en la primera fila. Pero el día nunca llegó. El vestido sí, colgado en su armario. Intacto. Como si todo hubiera sido un ensayo que ella había decidido no repetir. Todo comenzó un viernes. A menos de 24 horas de la ceremonia. Estaba cerrando los últimos detalles con el florista cuando recibí su mensaje: lo siento. No puedo. Perdóname. Ni una llamada. Ni una explicación. Mi reacción fue absurda. Caminé hasta su apartamento. La puerta estaba cerrada, las luces apagadas. Llamé, esperé, no hubo respuesta. Intenté llamarla, buzón de voz. La última vez que la vi fue el jueves por la noche. Cené con su familia. Su madre me abrazó tan fuerte que me dejó el olor de su perfume en la ropa. Nadie, ni ella, ni sus padres, mostró señal alguna de que algo andaba mal. Volví a casa esa noche convencido de que todo era una especie de colapso nervioso. Pensé, necesita tiempo. He visto a gente arrepentirse en el último momento por el miedo. Lo leí en foros. Ataques de pánico prematrimoniales, le llaman. La mañana siguiente no hubo iglesia, ni flores, ni invitados confundidos. Lo cancelamos todo. Su familia me envió un comunicado escueto: lamentamos profundamente lo sucedido. Agradecemos tu comprensión. No volví a saber de ella en una semana. Una semana que caminé como un muerto. Mi madre vino a mi departamento el tercer día. Cocinó en silencio. Me hablaba como si estuviera cuidando de un enfermo. En parte, lo estaba. No dormía, no comía. Lo único que hacía era revisar mis mensajes antiguos con ella, buscando pistas. Algo que me dijera que esto venía desde antes y yo simplemente no lo vi. El sexto día, sin buscarlo, encontré algo. Ocurrió por accidente. Estaba cargando una vieja carpeta compartida en la nube, una que usamos cuando vivíamos en distintas ciudades, y noté que alguien había subido archivos recientes. Fotos. Vídeos. El primero era un clip de 8 segundos. Ella, sonriendo frente al espejo. Su hermana detrás, ajustándole el vestido. ¿Estás segura?, le decía. Y ella, bajando la mirada, murmuraba: esto va a arreglar todo. Es lo mejor. No entendí. Pero entonces vi la carpeta completa. Y supe. Toda la historia me explotó en la cara. Cada imagen. Cada frase grabada sin saber que alguien la volvería a escuchar. Porque lo que descubrí fue que nunca se trató de un colapso nervioso. Se trató de una decisión orquestada. Por ella, sí. Pero también por otras personas. Personas que decían amarme. Personas que conocía desde la infancia. Ella no se fue porque no me amaba. Se fue porque no pudo seguir viviendo una mentira que no había construido sola. En un vídeo más largo, de casi media hora, escondido entre archivos de su hermana, encontré la conversación real: mi prometida y mi madre. Hablaban en la cocina de la casa de campo. El mismo lugar donde una vez me pidió matrimonio. No tienes que decírselo, decía mi madre. Lo importante es que se case. Él lo necesita más de lo que imagina. Pero no puedo ocultárselo toda la vida, respondió ella. Es su historia, su familia. Tiene derecho a saber. Y arriesgar todo por un pasado que no le afecta en nada, ¿para qué? Mira, lo mejor es que dejes esto así. Ya está todo pagado. Ahí lo supe. No solo me dejó. Me protegió. De algo más grande. Algo que no podía ni imaginar todavía. Las siguientes horas fueron de reconstrucción. De revisar detalles, conversaciones antiguas, gestos extraños. Siempre hubo cosas que no encajaban. Pero uno no duda de los que ama. No piensa que su vida es un rompecabezas con piezas escondidas. Uno solo confía. Y yo confié. En ella. En mi madre. En la historia que me contaron. El día 7, exactamente una semana después de la boda fallida, volví a ver a mi prometida. Fue ella quien me buscó. Me citó en el parque donde solíamos caminar los domingos. Llegó con los ojos hinchados y un sobre en la mano. Todo lo que necesitas saber está aquí, dijo. Pero no tienes que leerlo. Puedes seguir como si nada de esto hubiera pasado. Lo leí. Por supuesto que lo leí. Y lo que encontré ahí cambió mi historia. No solo la de la boda.
La de toda mi vida. El sobre estaba sellado con cuidado. No con urgencia ni descuido, sino con esa precisión meticulosa que ella solía poner en todo. Como cuando me hacía café por las mañanas, sin azúcar, un poco de canela, 3 gotas de limón. Lo conocía todo de mí. Incluso lo que yo ignoraba. Me senté en una banca, ella a unos metros, dándome la espalda. No dijo nada más. No me miró. Como si su función ya estuviera cumplida. Abrí el sobre. Dentro había 3 cosas, una carta escrita a mano, una fotocopia de un acta de nacimiento, y una hoja impresa con 3 nombres tachados y uno subrayado. Ese último nombre lo reconocí de inmediato. Era el de mi tío Oscar. El hermano menor de mi madre. Comencé por la carta. Era de ella. Su letra, firme pero cuidada. Te escribo esto porque sé que, si lo digo en voz alta, vas a intentar perdonarlo todo, como siempre haces. Y no quiero tu perdón. Quiero que sepas la verdad. Desde el principio supe que no podía con esto. Pero no me atrevía a hablar. Me enamoré de ti de verdad, pero también me usaron, igual que a ti. Todo empezó hace 4 años. Cuando tu madre me buscó después de mi beca en el extranjero. Yo no lo entendí en ese momento, pero no era casual. Me ofreció trabajo en su fundación, me abrió las puertas de su mundo, y me pidió que me acercara a ti. Me habló de tu ansiedad, de lo solo que estabas, de tu necesidad de una estructura. Lo pintó como un favor. Ayúdalo, me dijo. Solo necesita a alguien estable a su lado. Pero eso no fue todo. Me prometió contactos, financiamiento para mi proyecto de desarrollo social, incluso cubrir parte de mis deudas universitarias. Todo a cambio de una relación que, según ella, sería natural. Que tarde o temprano ocurriría de todas formas. No lo hice por dinero, lo juro. Te conocí, y me enamoré. Pero también entendí que todo lo que teníamos se había construido sobre una base que no habías elegido. Y cuando intenté contarte, me frenaron. No solo tu madre. También tu tío Oscar. Él fue quien me mostró lo que estaba en el acta. No sé cómo decirlo mejor, los que te criaron, no son quienes dices que son. Las manos me temblaban. Me salté al acta de nacimiento. Revisé cada línea como si eso fuera a calmarme. Mi nombre completo. Mi fecha de nacimiento. Pero no eran mis padres quienes figuraban como madre y padre. El nombre de mi madre biológica era alguien a quien jamás había oído. Y el del padre, vacío. Volví a la carta. No lo sabías. Te lo ocultaron desde el inicio. Fuiste adoptado cuando tenías 8 meses. Tu madre biológica era paciente psiquiátrica, según Oscar. Tu tío ayudó con los trámites. Todo se hizo de manera privada, sin pasar por el sistema formal. Cuando lo descubrí, quise decírtelo. Tu madre me lo prohibió. No necesita esa historia, dijo. Le di una vida mejor. Yo no pude más. No por ti, sino por mí. Porque iba a casarme con alguien cuya vida entera era una ficción escrita por otros. Te amo, pero no podía convertirme en parte de eso. No podía seguir mintiéndote. Cuando terminé de leer, ella ya no estaba. Se había ido sin despedirse. No la culpé. Habría hecho lo mismo. Tal vez peor. Me quedé allí, inmóvil, con el acta en la mano y el nombre de una madre desconocida que me quemaba los ojos. No sé cuánto tiempo estuve así. Me levanté cuando el sol ya bajaba. Caminé sin rumbo por calles que conocía desde niño, pero que de pronto parecían falsas, como escenarios montados para sostener una historia que ya no era mía. Llegué a casa de mi madre sin avisar. Tocando la puerta con los nudillos entumecidos. Ella abrió y me sonrió. Me ofreció pasar. Me dijo que estaba preparando sopa, que si quería un plato. Su tono era tan natural, tan sereno, que por un instante pensé que yo estaba equivocado, que había malinterpretado todo. Le mostré el acta sin hablar. Ella la leyó, no una, sino 2 veces. Luego se sentó. No lloró. No gritó. Solo me miró con esos ojos que ahora me parecían de otra persona. No queríamos hacerte daño, dijo. Solo darte algo que no ibas a tener si te quedabas con ella. Con tu madre de sangre. ¿Ella está viva?, pregunté. Mi madre bajó la mirada. No lo sé. No preguntes eso ahora. Pero ya era tarde. El silencio que me habían impuesto durante 30 años había estallado. Y no pensaba callarlo nunca más. No dormí esa noche.
Me quedé sentado en el sofá de mi infancia, el mismo donde vi películas los domingos, donde abrí regalos de cumpleaños, donde creí que tenía una familia. Mi madre, no, quien me crió, estaba en la cocina, preparándote como si un poco de menta pudiera endulzar lo que acababa de explotar entre nosotros. ¿Vas a odiarme ahora?, preguntó desde la puerta. No respondí. No podía. Te cuidé. Te protegí. Fuiste deseado, eso no cuenta, dijo, con una voz apenas trémula. No supe si reírme o gritarle cuenta. Había construido una vida entera alrededor de una mentira cuidadosamente tejida por las personas en quienes más confiaba. Me sentía como un actor que descubre, en medio de la obra, que el guión entero era falso y que el público sabía desde el inicio. Solo dime la verdad, murmuré. Toda. Y entonces habló. Con la calma de quien lleva años ensayando un discurso que nunca pensó pronunciar. Mi madre biológica se llamaba Laura Esquivel. Había tenido una relación breve con un hombre casado. Cuando quedó embarazada, su familia la internó en una clínica privada al norte del país, argumentando que sufría trastornos emocionales. Nadie reclamó al bebé. Mi tío Oscar, abogado en ese entonces, fue quien conoció el caso. A través de uno de los doctores. Supo que el niño sería entregado al sistema si nadie intervenía. Mi madre, la mujer que me crió, había tenido un aborto espontáneo 2 años antes y no había podido volver a quedar embarazada. Fue él quien unió las piezas. Le ofreció una solución, adoptar al niño en secreto, con papeles ajustados por una notaría amiga. Todo limpio en apariencia. Sin juicios. Sin registros abiertos. Solo un nuevo certificado de nacimiento. Una nueva vida. Una página en blanco. Éramos jóvenes, dijo. Nos dijeron que era lo mejor. Que no valía la pena que tú supieras de dónde venías. Te amábamos. Lo hicimos por amor. Por amor. Esa frase se repitió tantas veces esa noche que comenzó a perder sentido. Como cuando repites una palabra hasta que se vuelve puro sonido. Me marché sin mirar atrás. Con el acta doblada en el bolsillo y un nudo en el pecho que no se deshizo en todo el camino. Fui al único lugar que me pareció sincero, el archivo civil de la ciudad. Pedí acceso a todo lo relacionado con Laura Esquivel. Me miraron con desconfianza. Pero después de mostrar el acta y dar explicaciones confusas, accedieron a revisar. Había muy poco. Una dirección de hace casi 30 años. Un número de expediente con diagnóstico reservado. Y una nota en lápiz, Instituto Aurora, Querétaro. Cerrado en 2001. Tomé un tren esa misma noche. Viajé solo, sin equipaje. Me sentía como alguien que camina hacia un espejo roto, sabiendo que cada reflejo será distinto. El trayecto duró 8 horas, más 2 en autobús hasta un pueblo con nombre que olvidé al bajar. El instituto era ahora una escuela técnica. El edificio principal había sido remodelado, pero aún quedaba una parte sin tocar, un pabellón gris, con ventanas selladas y una reja oxidada. Me acerqué a la entrada. Una mujer barría el patio. Le pregunté si conocía a alguien que trabajara allí desde antes de que lo convirtieran en escuela. Me miró con recelo, pero luego asintió. La señora Tomasa, dijo. Vivía aquí antes. Ayudaba en la cocina. Vive al final de esta calle. Casa verde, reja blanca. Fui. Tomasa tenía más de 80 años, pero su mirada era clara. Cuando le mostré el nombre de Laura, sus ojos se agrandaron. Se persignó. Es de ella. Soy su hijo. Un silencio largo. Como si algo invisible pasara entre nosotros. Luego, lentamente, me hizo entrar. Tenía pocas fotos, pero una en particular me la mostró de inmediato, una mujer de cabello largo, mirada intensa, vestida con una bata azul claro, sentada frente a un árbol. Sonreía. Pero sus ojos, estaban lejos. Vacíos. No hablaba mucho, dijo Tomasa. Le gustaba escribir. Dejaba papelitos por todas partes. Nunca quiso hablar del bebé. Murió aquí. Tomasa negó con la cabeza. No lo sé. Un día se la llevaron. Dicen que su familia, pero nadie volvió a saber de ella. Le pedí que me mostrara los papeles, si quedaba algo. Me llevó a una caja de cartón vieja, con carpetas. Muchos estaban enmohecidos, ilegibles. Pero encontré uno con su nombre. Sin diagnósticos claros. Solo observaciones. Frases escritas por médicos que no entendían el dolor disfrazado de silencio. Y al fondo, una hoja amarillenta,
casi deshecha, un poema. A mi hijo. Donde quiera que estés. No te hice con miedo. Te hice con un instante de esperanza. Antes de que el mundo dijera que no. La copié. La guardé en mi billetera. Esa noche, dormí por primera vez en días. En un hotel barato, con sábanas duras y una lámpara rota. Pero dormí. Porque por primera vez tenía una historia que no me habían contado. Una que, aunque rota, era mía. Volví a casa con el poema doblado en el bolsillo. No a mi casa. A la casa que ahora veía como un decorado montado por otros. Me senté en el suelo de mi habitación, la misma donde aprendí a leer, donde pegué estrellas fosforescentes en el techo, donde lloré de adolescente sin saber por qué. Todo seguía en su lugar, pero nada encajaba. Como si las paredes hubieran empezado a decir la verdad en voz baja, susurrando cada noche, tú no eres de aquí. Pasé 3 días sin hablar con nadie. Ignoré llamadas, mensajes. Ni siquiera encendí el teléfono hasta que apareció un correo, uno solo, de un remitente desconocido. Asunto, te estoy buscando desde hace tiempo. El cuerpo del mensaje era escueto, soy prima de Laura Esquivel. Mi nombre es Clara. Supe de ti por una antigua trabajadora del Instituto Aurora. Si quieres hablar, estaré en la cafetería El Faro, este viernes a las 5. No respondí. Fui. Llegué antes, por si necesitaba irme. La cafetería estaba casi vacía. El lugar olía a café recién molido y humedad vieja. Me senté en la esquina. A las 5:02, entró una mujer de unos 50 años, delgada, con cabello recogido y una expresión de quien carga años de palabras guardadas. Me miró. Asintió. Se sentó. Gracias por venir, dijo. No supe qué decir. Solo asentí. Laura fue mi prima. Su madre y la mía eran hermanas. Éramos muy unidas. Hasta que todo pasó. Todo fue un eufemismo. Laura, según Clara, había sido una adolescente brillante. Leía novelas en francés, pintaba. Había ganado una beca para estudiar arte en París, pero la familia nunca se lo permitió. Una mujer decente no se va sola a otro país, le dijeron. A los 20 años se enamoró de un arquitecto mayor, casado. La historia de siempre. El hombre desapareció cuando supo del embarazo. Y entonces vino lo demás, la vergüenza, el encierro, el tratamiento. La familia prefirió internarla antes que permitir que el escándalo lo salpicara. Ella no estaba enferma, dijo Clara. Estaba asustada. Herida. Pero cuerda, ¿sabes qué es lo peor? Nadie la escuchó. La convirtieron en paciente para que dejara de ser persona. La voz se le quebró. Cuando supe que habías nacido, te buscaron familia. Yo no estaba enterada. Me enteré por un comentario de mi madre meses después. Cuando fui a buscarla, ya no estaba. Y tampoco el bebé. Tampoco tú. Apreté los dientes. No era su culpa. Pero dolía. Dolía pensar que estuve tan cerca, y al mismo tiempo tan lejos, de alguien que se habría dicho la verdad. Y después, pregunté. ¿Qué fue de ella? Clara bajó la mirada. Nada. Desapareció. Su familia la trasladó a una clínica privada en el sur. Después dijeron que murió. Nunca hubo acta, nunca hubo entierro. Solo el silencio. El silencio otra vez. Ese mismo que había rodeado toda mi vida. Ese que ahora se llenaba de voces nuevas. Me dio una caja pequeña, envuelta en una tela azul. Esto era suyo, dijo. Me lo llevé antes de que vaciaran su habitación. La abrí al llegar a casa. Adentro había una libreta pequeña, casi un diario. Doblada en dos, una servilleta manchada con tinta, donde había escrito solo una línea, mi hijo se llamará Elías, como el profeta que hablaba con fuego. Elías. No era mi nombre. Pero era mío. Porque ella lo pensó, lo escribió, lo imaginó. Nadie más. Fue el primer acto de amor real que sentí desde que empezó todo. Miré mi reflejo en el espejo esa noche. Me llamaba de otra forma, tenía otros padres, otra vida. Pero por primera vez me pregunté, ¿quién soy, si no lo que ellos dijeron que era? Y por primera vez, supe que la respuesta no estaba en sus documentos, ni en los nombres de las personas que me criaron. Estaba en esa línea de tinta y en el eco de una voz que nunca oí. Soy Elías. Y esta es mi historia, por fin, contada por mí. Decidí desaparecer durante un tiempo. Apagué el teléfono, cancelé mi correo.
Alquilé una habitación en un hostal barato en San Cristóbal, una ciudad que no conocía, donde nadie me conocía tampoco. No tenía un plan, solo una necesidad, pensar desde cero. Sin que nadie me hablara como si supiera quién era. El hostal olía a madera vieja y a café quemado. Me gustaba eso. Había algo honesto en los sitios mal mantenidos. Me sentaba cada mañana en la terraza común, con la libreta de mi madre biológica en el regazo, releyendo las mismas frases escritas con una caligrafía apretada y temblorosa. La mayoría eran anotaciones caóticas, palabras sueltas, pensamientos inconclusos. Pero algunas páginas estaban enteras. Poemas, listas de nombres, párrafos dirigidos a alguien que claramente no estaba allí. Algunos me hablaban directamente. Otros eran como ecos, dirigidos al aire. ¿Te parecerás a mí, o a él? Espero que no tenga su forma de huir de las cosas. O sí, quizás huir sea la única forma de sobrevivir a ciertas familias. A veces me hablan como si yo no escuchara. Pero escucho. Escucho todo. Sobre todo lo que no dicen. Había una página donde escribió mi nombre verdadero varias veces, como si intentara hacerlo real, Elías. 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 La tinta se volvía más gruesa en cada repetición, hasta que la palabra parecía una herida en el papel. Empecé a escribir también. Cosas sueltas. No sobre mi pasado. Sobre mí. Sobre lo que sentía en ese momento. Sobre lo que no sabía cómo nombrar. Una noche de lluvia, un huésped del hostal, un francés llamado Marc, me prestó un libro que había dejado en la cocina común. Identidad y memoria en los vínculos familiares. No era una novela, era más bien un ensayo. No era lo que buscaba. Pero lo leí de un tirón. Una línea quedó pegada a mi cabeza como una astilla. La verdad no siempre repara, pero al menos te devuelve el derecho de elegir tu historia. Yo no había elegido nada de lo que me había pasado. Había sido un personaje pasivo en una narración tejida por otros. Pero ya no. No quería reescribir el pasado. Solo quería entenderlo. Nombrarlo. Y decidir qué hacer con él. Después de 2 semanas, volví a la ciudad. Nadie me esperaba. Fui primero a ver a Clara. Le mostré la libreta. Ella la acarició como si fuera piel. Me contó algunas anécdotas de infancia, de Laura. De cómo solía subirse a los árboles para leer. De cómo dibujaba en las servilletas de los bares. De cómo escribía cartas que nunca enviaba. Se reía como si siempre supiera algo que los demás no, dijo Clara, sonriendo con una tristeza muy vieja. Antes de irme, me entregó una caja más. Esto llegó a mi casa hace años. No sabía qué hacer con ello. Vino sin remitente, solo con una nota que decía, para él, si alguna vez pregunta. La caja contenía un sobre amarillo con papeles doblados, certificados médicos, documentos de la clínica donde estuvo Laura. Pero lo que más me impactó fue una foto vieja, en blanco y negro. Ella tenía el cabello recogido, los ojos claros mirando a la cámara. Y en brazos, un bebé. Muy pequeño. Sin fecha. Sin nombre escrito al dorso. Pero lo supe. Era yo. Miré esa foto durante horas esa noche. Buscando algo. Una prueba de que sí me sostuvo. Que sí me conoció. Que sí me amó, aunque fuera solo un instante. Y luego recordé algo que había escrito en su libreta. No me dejaron verte más de una vez. Pero te tuve. Un solo día. Entero. Comiendo a oscuras, susurrándote cuentos que nunca escucharás. Fuiste mío. Aunque nadie lo sepa. Y entonces entendí, no era necesario saber todo. Con eso bastaba. Con ese día. Con ese fragmento de verdad entre tantos silencios. Volví a casa de mi madre adoptiva al amanecer. Ella abrió la puerta como si ya supiera que volvería. Tenía el rostro más envejecido que nunca. El cabello sin teñir. Ojeras profundas. ¿Dónde estuviste?, preguntó. Buscando a la mujer que me sostuvo un día y nunca me olvidó. Ella cerró los ojos. No discutió. No intentó justificar nada. Por primera vez, me habló sin guión. No te lo merecías. Pero tampoco sabíamos hacerlo de otra forma. La escuché. No para perdonarla, sino para entender por qué alguien elige mentir a quien ama. No quiero borrar todo lo que viví aquí, dije. Solo necesito ponerlo en su lugar. ¿Y cuál es ese lugar?, preguntó ella. Todavía no lo sé. Pero ya no será un secreto.
Salí con la caja, con la libreta, con el poema, con el nombre que me fue quitado antes de que pudiera pronunciarlo. Mi nombre es Elías. Y por fin, la historia que estoy contando es mía. La palabra padre había sido siempre una figura difusa en mi vida. En los recuerdos de infancia, mi madre era la voz firme, la presencia constante. Mi padre era más bien una silueta, alguien que llegaba tarde del trabajo, que hablaba poco, que me aplaudía desde lejos en los actos escolares y que, con los años, comenzó a reducirse a un par de frases funcionales y silencios prolongados. Ahora, sabiendo lo que sabía, no entendía cómo había participado en la mentira. No era solo lo que me ocultaron, sino el modo en que lo hicieron, con esa naturalidad que solo da el tiempo, con esa seguridad que convierte la ficción en costumbre. Durante semanas había evitado pensar en él. Pero llegó un momento en que ya no podía postergar esa conversación. No quería respuestas para discutirlas. Solo quería mirar a los ojos al hombre que firmó un certificado de nacimiento falso y me dio su apellido sin decírmelo. Fui a su casa sin anunciarme. No vivía lejos. Un chalet simple, con el jardín cuidado por rutina más que por gusto. Me recibió en bata, con el rostro cansado. No se sorprendió de verme. Quizá mi madre ya le había hablado. O tal vez sabía que ese momento iba a llegar desde el primer día. Pasá, dijo. Lo seguí hasta la cocina. Puso la pava. Ni una palabra. Como si la conversación que íbamos a tener necesitara de un ritual, de ese ruido del agua calentándose para amortiguar lo que venía. ¿Querés azúcar?, preguntó. No. Solo habla. Se apoyó en la mesada. Me miró sin miedo. Sin culpa, pero tampoco con soberbia. No sé por dónde empezar, dijo. Por el principio. Inspiró hondo. Se sentó frente a mí. No podíamos tener hijos. Lo intentamos todo. Durante años. Después del aborto espontáneo, tu madre se apagó. No quería levantarse. No comía. No hablaba. Era como si el mundo se hubiera vuelto irrelevante. Hasta que apareció Oscar. Ese nombre volvió a caer entre nosotros como un martillo. Él nos habló del caso. De vos. Nos mostró una foto. Estabas en una sala común, entre muchos bebés. Pero se te notaba, distinto. Tranquilo. Nos dijeron que nadie te reclamaba, que ibas a entrar en el sistema. Fue tu madre la que lo decidió. Él es, dijo. Ese es nuestro hijo. Lo dijo con una ternura que no esperaba. Por un instante, vi al hombre que me levantaba en hombros cuando aprendí a andar en bicicleta. ¿Y vos?, pregunté. ¿Qué pensaste? Que era una locura. Que no estaba bien. Pero también que podía salvarla. Y que vos, merecías una familia. Una familia basada en una mentira. Una mentira que intentamos vivir como verdad. Y te juro, lo hicimos lo mejor que pudimos. No lloró. Tampoco yo. Pero el silencio que siguió fue mucho más íntimo que cualquier abrazo. ¿Alguna vez pensaron en decírmelo? Sí. Muchas veces. Pero después pensábamos, ¿para qué romper algo que funciona? Fuiste un buen hijo. Y nosotros, padres más o menos decentes. Me recosté contra el respaldo de la silla. Era difícil refutarlo. No había sido una infancia infeliz. No había sido golpeado, ni maltratado, ni privado de afecto. Solo me había negado la verdad. No voy a odiarlos, dije. Pero tampoco voy a seguir con esto como si nada. Él asintió. Lo entiendo. Solo quería que supieras que, aunque no te llevamos en la sangre, te llevamos en la vida. En cada decisión. En cada foto de la casa. En cada cosa que hicimos mal y bien. Antes de irme, me entregó una caja. Esto era para vos. Íbamos a dártelo a los 18. Pero no nos animamos. Dentro había cartas. Todas sin enviar. Escritas por él. Por mi madre. Cartas desde cada cumpleaños. Desde momentos clave. Algunas hablaban de lo difícil que fue mantener el secreto. Otras, de lo mucho que me amaban. Hoy cumplís 12. No sabés que no naciste de nosotros. Pero nacés cada día en nuestras vidas. Lo que no sabemos es si eso alcanza. Tenés 17. Sos más alto que yo. Estás lleno de preguntas que no sabes que tenés. A veces te miro dormir y me pregunto si sabes, si sentís que algo no encaja. Hoy te miré desde la puerta, estudiando para tu primer parcial. Pensé, si supiera la verdad,
seguiría sentándose ahí con esa concentración, con ese fuego en la mirada. Esa noche leí todas las cartas en voz baja, como si al pronunciarlas pudiera devolverles parte de lo no dicho. Me dolieron. Pero también me ayudaron a comprender algo que no había visto, que no solo yo fui prisionero de una mentira. Ellos también lo fueron. Y aunque la construyeron, también la padecieron. No los perdoné del todo. Aún no. Pero supe que ya no eran mis enemigos. Cuando salí de su casa, el cielo estaba claro. Por primera vez en semanas, no sentí que llevaba un peso sobre los hombros. Solo una historia. Compleja. Ambigua. Propia. Y eso era más que suficiente. Durante años, el tío Oscar había sido poco más que una sombra elegante en las reuniones familiares. Siempre con trajes sobrios, relojes caros y palabras medidas. Era de esos hombres que entraban a una habitación como si les perteneciera, incluso si no habían sido invitados. No hablaba mucho. Observaba. Aportaba comentarios escuetos, sonrisas a medias. Desde que era chico, su presencia me producía una mezcla extraña de respeto y distancia. Nunca supe bien por qué, pero ahora lo entendía, era el único que siempre supo quién era yo en realidad. Me costó decidirme a contactarlo. No porque no supiera cómo, tenía su número, su dirección, incluso su correo, sino porque sabía que, a diferencia de mis padres, él nunca pediría disculpas. No era su estilo. Lo encontré en su oficina, un despacho sobrio en el centro, con vista a la avenida principal. Me recibió sin sorpresa, como si ya hubiera previsto esa visita. Me ofreció café. Lo rechacé. Quería llegar al grano. ¿Sabes por qué vine?, dije, sin sentarme. Imaginaba que lo harías tarde o temprano. Tarde. Por culpa tuya. Se recostó en su silla con una calma ofensiva. Me analizó con los ojos entornados. ¿Qué querés, Elías? ¿Un mea culpa, un arrepentimiento? No tengo ninguno. Su forma de decir mi nombre real me dejó inmóvil por un instante. Lo sabía. Claro que lo sabía. Pero escucharlo así, tan normalizado en su boca, me hizo hervir por dentro. No tenías derecho. A nada de lo que hiciste. Tu madre adoptiva me lo pidió. Yo solo, facilité las cosas. Facilitar, eso llamas falsificar documentos, ocultar identidades, borrar una vida entera. Se levantó, cerró la puerta del despacho y bajó la voz. Mira, pibe. El mundo no funciona como en los libros de ética. Las decisiones no siempre se toman con las manos limpias. A veces hay que elegir entre dos miserias. Yo elegí la que le daba una familia a un chico y algo de paz a una mujer que estaba a punto de romperse. Y Laura, ella no contaba. Laura no tenía opciones. Y lo sabes. La habían encerrado. Abandonado. Su familia no la quería. El sistema se la iba a tragar. Iba a perderte igual, preferías que te dejaran en un orfanato, que fueras uno más en una fila de cunas sin nombres. Me quedé callado. Porque sí, había pensado en eso. Había pensado en lo que podría haber sido. En lo que fue para otros. Niños perdidos en pasillos fríos, cambiando de hogares temporales, envejeciendo sin ser elegidos por nadie. No me importa lo que evitaste. Me importa lo que negaste, respondí finalmente. Lo que hiciste no fue salvarme. Fue decidir por mí. Como hacen todos los adultos con los niños. Pero yo ya no soy un niño, Oscar. Y vengo a decirte que lo que hiciste fue injustificable. Aunque haya salido bien, punto. Él se apoyó en el escritorio. Me miró de frente, por primera vez sin su máscara de abogado impoluto. ¿Sabes qué? A tu manera, tu madre biológica también eligió. Me pidió que te alejara. Que no te llevaran a verla más. Dijo que eras muy chiquito. Que no quería confundirte. Que lo suyo ya no tenía vuelta atrás. Estaba rota, Elías. No me mires así. Lo estaba. Y a veces, el amor también es eso, rendirse para no hacer más daño. Sus palabras me aplastaron como un peso viejo que aún no había procesado. Salí de esa oficina sin decir adiós. No había forma de cerrar una conversación así. Caminé hasta perder de vista los edificios. Hasta llegar al parque donde jugaba de chico, cuando creía que el mundo era una estructura sólida, con reglas claras y adultos que sabían lo que hacían. Me senté en el banco donde solía esperar a mi madre, la que me crió, mientras hablaba por teléfono. Recuerdo que, a esa edad,
yo pensaba que cuando los grandes hablaban bajo, era porque estaban resolviendo cosas muy importantes. Ahora sé que a veces hablan bajo porque tienen miedo. Porque no quieren que alguien escuche lo que ni ellos soportan repetir en voz alta. Esa noche escribí la primera carta que no pensé enviar. La dirigí a Laura. Asterisco, no sé si estás viva. No sé si alguna vez vas a leer esto. Pero me gustaría que supieras que te busqué. Que encontré tu nombre, tu letra, tus palabras. Que supe de vos por una libreta escondida y un poema en una hoja amarilla. Supe que me amaste. Aunque no te dejaron. Aunque no pudiste. Supe que tu silencio fue obligado. Que no fuiste cobarde, sino silenciada. Y quiero que sepas, donde sea que estés, que ese solo día que pasaste conmigo fue suficiente para que yo ahora quiera saber quién soy. Gracias. Elías asterisco. Doblé la carta y la guardé entre las páginas de su libreta. Ese fue el día en que supe que el pasado no se repara. Solo se reconoce. Y a veces, eso basta para seguir viviendo. Cuando uno se enfrenta a la verdad, espera una especie de catarsis. Algo como una liberación cinematográfica, un grito, un llanto, un corte limpio entre lo que fue y lo que será. Pero no. Lo que llega es un silencio lento, un deshielo. Días en que te miras al espejo y no sabes si ves a la misma persona de antes. No porque hayas cambiado, sino porque ahora sabes quién sos. O al menos, quién no sos. Empecé a escribir mi nombre en hojas sueltas. Elías. En mayúsculas. En cursiva. En márgenes de cuadernos, en servilletas de bar. No porque quisiera olvidarme del otro, sino porque necesitaba probar cómo me quedaba este. Como si fuera un abrigo heredado que uno debe ajustar antes de hacer lo propio. Pero no se trataba solo de mí. En todo este tiempo, había evitado hablar con personas que también formaban parte de mi historia, aunque de formas que ni ellos sabían. Me refiero a mis amigos. A mis primos. A la gente con la que crecí. Todos me conocían como aquel hijo único, el hijo de Marta y Luis, el aplicado, el que nunca dio problemas. El que tenía una vida en orden. Y ahora yo era alguien más, alguien a quien no sabía nombrar. La primera en notarlo fue Clara, una amiga de la universidad. Me escribió después de verme caminar por el barrio sin saludarla. Estás raro, che, ¿pasó algo o te volviste otro? Me reí al leerlo. No por burla. Por literalidad. Me volví otro, sí. Pero también seguía siendo el mismo. La cité a tomar un café. Fuimos al mismo lugar de siempre, pero esta vez todo era diferente. Pedí lo mismo. Me senté en el mismo rincón. Pero tenía la sensación de que estaba usurpando la vida de alguien más. Contame qué te pasa, dijo ella. Y se lo conté. Todo. Sin rodeos. Desde la carta de despedida, hasta la libreta de mi madre biológica, pasando por Oscar, por la foto, por la ausencia. Me escuchó sin interrumpir. Solo una vez me tomó la mano, cuando le leí el poema. Es mucho, dijo al final. Pero no está solo. No lo estaba, y sin embargo lo sentía así. Porque una parte de mí creía que al contar la verdad iba a perder lo que me quedaba. Que la gente que me quería lo hacía por quien yo fingía ser, no por quien realmente era. Pero Clara no cambió. Me abrazó al irse, como siempre. Me dijo, cuídate, Elías. Con naturalidad. Con una dulzura sin dramatismos. Eso me dio fuerza para enfrentar el siguiente paso, mis primos. La familia era pequeña. Mis únicos primos eran los hijos de una tía lejana que vivía en las afueras. Pasamos las vacaciones juntos durante años. Jugábamos en el campo, peleábamos por tonterías, compartíamos los mismos álbumes de fotos. Crecieron creyendo que yo era el modelo a seguir. El que tenía la familia perfecta. Les pedí que nos juntáramos. Alquilé una cabaña, como cuando éramos chicos. Compré comida. Llevé cerveza. Y cuando llegaron, les conté. Sin adornos. Dejando espacio para que reaccionaran como quisieran. Hubo silencio. Miradas incómodas. Uno de ellos, Santiago, rompió el hielo. Entonces, ¿sos adoptado? Sí. ¿Y ellos, lo ocultaron todos estos años? Asentí. Bajó la vista. No se escandalizó. Solo pareció triste. Como si la historia que compartíamos también se hubiera agrietado. ¿Y querés que te llamemos Elías ahora? Quiero que me llamen como quieran. Pero yo, me estoy empezando a llamar así. Lucía, la más chica,
se levantó y me abrazó. ¿Sos el mismo, sabes? No cambia nada. Sí cambia, le dije. Pero no todo. Solo, lo suficiente. Esa noche hablamos hasta tarde. Sobre el pasado, sobre nuestras familias, sobre el tiempo. Descubrí que todos arrastraban pequeñas heridas, dudas no formuladas, silencios heredados. No eran como los míos, pero me hicieron ver que nadie crece ileso. Que todos aprendemos, a nuestra manera, a vivir con las partes que no entendemos. Volví a casa caminando. Sin auriculares. Sin apuro. El aire era fresco y la ciudad, por primera vez en mucho tiempo, me parecía más abierta. Como si supiera que estaba haciendo lugar para mí. Esa misma noche escribí otra carta. Esta vez, para mí. Asterisco, no te disuelvas en la rabia. No naciste para pelear con lo que fue. Naciste para nombrarte de nuevo. No sos una mentira. Sos una verdad que tuvo que esperar. Y ya es hora, asterisco. La guardé en la libreta de Laura, entre sus poemas. Tal vez algún día alguien más la lea. Tal vez no. Pero lo que importaba era que, por fin, empezaba a sentir que ya no necesitaba reconstruirme. Solo avanzar. El invierno se acercaba. Lo notaba en los árboles del parque, en las ventanas empañadas del colectivo, en cómo la gente comenzaba a caminar más rápido, con las manos hundidas en los bolsillos. Y yo, en cambio, sentía que por dentro recién comenzaba una primavera. No una de flores ni euforia, sino una lenta. Discreta. De esas donde primero brotan raíces antes que ramas. Pero había un asunto más. Algo que venía posponiendo desde que Clara me mostró la caja, desde que vi esa única foto de Laura conmigo en brazos. Desde que supe que fue trasladada a otra clínica antes de desaparecer. No podía seguir cargando con la posibilidad de que estuviera viva sin, al menos, intentar averiguarlo. Tomé un cuaderno, anoté todo lo que sabía, fechas, nombres de instituciones, el apellido del médico que figuraba en uno de los documentos. Preparé una lista de clínicas psiquiátricas privadas activas durante la década del 90. Muchas ya no existían, otras habían cambiado de nombre o dirección. Llamé. Escribí correos. Esperé. Volví a llamar. La mayoría me respondía con fórmulas mecánicas: no podemos brindar información sin una orden judicial, no figura en nuestros registros, esa clínica ya no opera. Y aunque cada respuesta era un portazo, no me rendía. Hasta que una recepcionista, de una clínica pequeña en Villa María, me dijo algo que me descolocó. Laura Esquivel, sí, hubo una paciente con ese nombre. Ingresó en 1996 y fue dada de alta en el 98. Dada de alta, está viva. Según nuestros archivos, sí. Pero no tenemos más información de contacto. Salió bajo el cuidado de un tercero, sin dirección estable. Lo lamento. Me quedé en silencio. Usted es familiar. Soy su hijo. No dijo nada más. Pero algo en su respiración cambió. Como si la frase le hubiera removido algo. Lo único que puedo decirle, es que preguntaba mucho por usted. Pero nadie venía. Nadie respondía sus cartas. Después dejó de escribir. Sentí que el aire se me comprimía en los pulmones. No sabía si eso me dolía más, o si me daba un poco de alivio saber que, incluso en la soledad, no me había olvidado. Fui a la clínica al día siguiente. El edificio era gris, sin carteles. Una casa vieja adaptada, con pasillos estrechos y olor a desinfectante. La recepcionista, la misma que me había atendido por teléfono, me reconoció. Me llevó hasta una oficina donde una psicóloga de edad indefinida me explicó lo poco que podía decirme. Laura tenía episodios intermitentes. No era peligrosa. Solo, muy triste. Nunca negaba que usted existiera. Hablaba de un hijo, pero nunca dio detalles. Y cuando preguntábamos, solo decía: ya no tengo permiso para recordarlo en voz alta, punto. Esa frase se me clavó como un alfiler. Me dio rabia. Me dio pena. Me dio ganas de abrazar a esa mujer de la que apenas tenía una foto y una libreta. La psicóloga buscó entre carpetas, se levantó, desapareció por unos minutos y volvió con un sobre arrugado. Esto estaba en su expediente. No tenía remitente. Nunca fue enviado. Es para vos. Lo escribió en su último día acá. El sobre tenía mi nombre, Elías. Con letra temblorosa. Con tinta corrida. Lo abrí allí mismo. Asterisco, no sé si vas a leer esto. No sé si alguien va a dejarte leerme.
Me dijeron que no era buena madre por no pelear más. Me dijeron que eras mejor sin mí. Que ibas a tener una vida mejor. Y me lo creí. O me lo quise creer. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, te hablaba. Aunque no me respondieras. Aunque no estuvieras. Si alguna vez te preguntas si te quise, la respuesta es sí. Sin saber cómo. Sin tener con qué. Pero con todo lo que me quedaba. Y si un día querés buscarme, estaré donde me dejen estar. Perdón por no haber podido ser más que esto. Mamá asterisco. No pude decir nada. Me tragué el llanto. Me metí la carta en el bolsillo como si me la hubieran arrancado del cuerpo. Al salir, la ciudad me pareció ajena. Caminé cuadras sin rumbo, hasta sentarme en un banco oxidado frente a una estación de tren abandonada. Pensé en lo cruel que puede ser la palabra mejor. Como si fuera una fórmula matemática que justifica cualquier pérdida. Pensé en la frase final, estaré donde me dejen estar. ¿Y si seguía viva? ¿Y si no? ¿Y si estaba en algún lugar esperando que un hijo al que no pudo criar la encontrara? No lo sabía. Pero ahora, al menos, tenía una dirección invisible, el rastro de una mujer que, aunque no pudo sostenerme toda la vida, había escrito con claridad algo que mis padres adoptivos nunca se animaron a decir, te quise. Con todo lo que me quedaba. Y a veces, eso es todo lo que uno necesita para seguir buscándose. Volví a casa con esa carta doblada como una reliquia. No podía dejar de pensar en lo que había leído. Había algo definitivo en esas palabras, pero también algo abierto. Como si Laura me dijera, no tengo más que esto, pero si lo tomás, puede ser un inicio. Y lo tomé. Los días siguientes me los pasé en registros civiles, bibliotecas municipales, archivos de salud mental. Aprendí a hablar con el tono exacto para que alguien detrás de un mostrador te deje mirar algo que no debería mostrarte. No buscaba grandes revelaciones, solo pequeños rastros. Algo que me dijera si Laura seguía viva o si, como temía, el hilo de su historia se había cortado sin que nadie lo supiera. En un registro provincial, un archivista flaco y silencioso me mostró un libro viejo con ingresos y egresos de pacientes. Lo hojeamos juntos, en silencio. Al final de la página 142, su dedo se detuvo. Laura Esquivel. Alta médica. Sin reingreso. Sin destino declarado. Fecha, 12 de junio de 1998. Nada más. Ni una dirección, ni un número de contacto. Como si al salir, se hubiera desvanecido. A veces terminaban en pensiones, a veces volvían con familias que no querían que eso quedara registrado, murmuró el hombre. Y otras, bueno, otras simplemente desaparecían. Le agradecí. Volví al andén de la estación vieja. Me senté en el mismo banco oxidado. Saqué la carta. La releí. Y me pregunté, ¿cuántos hijos en el mundo tendrán una carta como esta y no lo saben? ¿Cuántas madres la habrán escrito sin poder entregarla? La diferencia es que yo la tenía. Ella la escribió para mí. Y alguien, en algún rincón de esa clínica, decidió guardarla. Pensé en eso durante días. En cómo hay personas que hacen cosas mínimas, invisibles, que terminan siendo monumentales. Una recepcionista que no tiró un sobre. Un archivista que no cerró el libro cuando debía. Un nombre que alguien se tomó el trabajo de anotar con cuidado. No siempre el amor llega en forma de gestos grandilocuentes. A veces es solo alguien que guarda un papel porque intuye que algún día puede importar. Volví a mi departamento con una caja bajo el brazo. Allí guardé todo lo que había juntado, el acta de nacimiento, la libreta, el poema, las cartas de mis padres adoptivos, la carta de Laura. La etiqueté con un marcador negro, mi historia, sin los silencios. No era un cierre. No me interesaba cerrar. Solo necesitaba poner en un mismo lugar todas las piezas que me negaron. No para reconstruirme, sino para poder mirarlas sin rabia. Para decir, esto también soy. Esa noche abrí mi computadora. Empecé a escribir. No ficción, no una carta, no un diario. Solo una línea. Me llamo Elías. Y esta es la primera vez que digo mi nombre sin sentir que estoy traicionando a alguien. Lo escribí. Y después, solo después, respiré hondo. Porque al final, uno no se encuentra en las respuestas completas, sino en la paz de dejar de esconder las preguntas. Me preguntaron una vez si iba a cambiarme legalmente el nombre. Si Elías iba a reemplazar oficialmente al otro. Al nombre que usé durante 3 décadas. Respondí que no lo sabía. Que no era una urgencia.
Porque Elías no era para mí una etiqueta, sino una llave. Algo que abría puertas adentro. No necesitaba que apareciera en mi DNI para saber que ya lo llevaba puesto. Y sin embargo, algo en mí sí empezó a cambiar desde que lo adopté. No mi forma de hablar, ni mis costumbres. Era otra cosa. Una especie de silencio menos pesado. Una calma nueva. Como si finalmente pudiera sentarme a la mesa de mi propia vida sin sentir que ocupaba el lugar de otro. Afuera, todo seguía igual. El mundo no cambió porque yo lo hiciera. Mi barrio era el mismo, los supermercados igual de ruidosos, la gente igual de apurada. Pero en mí algo se había aflojado. Ya no caminaba como quien teme que lo descubran. Ahora caminaba como quien sabe que se está encontrando. Decidí entonces visitar al único que me quedaba por ver, mi abuelo. No por parte de sangre, no tenía idea de si alguien en la familia de Laura seguía vivo, sino mi abuelo adoptivo. El padre de mi madre de crianza. Un hombre al que siempre vi como una figura lejana, pero correcta. Estricto. Callado. El tipo que te miraba una sola vez en la sobremesa y te hacía enderezar la espalda. Vivía en una casa antigua a las afueras, rodeada de árboles secos y silencio de campo. Toqué el timbre sin avisar. Me abrió él, con la misma camisa de franela de todos los inviernos. Mira quién apareció, dijo. Entré. Me ofreció té. Dije que sí. En esa casa, uno no decía que no. Nos sentamos en el comedor. Él en su silla de siempre. Yo frente a la ventana. No hablamos de inmediato. Observó cómo le temblaban las manos al servir. Luego me miró como si supiera que traía algo que decir. Sé lo que pasó, dijo, antes que yo abriera la boca. Lo de Laura. Lo de tus padres. Me enteré. ¿Y qué piensa? Tardó en responder. Se sacó los anteojos. Se los limpió con un paño. Pienso que hicieron lo que creyeron mejor. Como hacemos todos. Incluso mintiéndome toda la vida. Incluso mintiendo. A veces no mentimos por maldad. Mentimos porque no sabemos cómo contar algo sin que duela. No lo excusé. Pero lo entendí. Era otro eslabón más en esta cadena de silencios heredados. En esa lógica vieja donde los secretos eran sinónimo de protección. ¿Y usted qué haría en mi lugar? Sonrió por primera vez. Lo que estás haciendo. Buscar. Preguntar. Nombrarte. Nadie puede decirte cómo ser vos. Eso se aprende solo. Le conté todo. La carta. La foto. El poema. La libreta. Hablé más que en todos los años que lo conocí. Y él, que apenas hablaba, escuchó con una atención que me sorprendió. Cuando me levanté para irme, me alcanzó un paquete envuelto en papel madera. Esto era de tu mamá. La de crianza. Lo guardó por si algún día lo necesitabas. Lo abrí en el colectivo. Era un álbum de fotos. Pero no el típico, no uno para mostrar. Era íntimo. Tenía papelitos sueltos, anotaciones. Fotos mías dormido, llorando, jugando solo. Y frases al margen. Una me detuvo. Él no es mío. Pero lo miro dormir y pienso, qué suerte tuve. Cerré el álbum con cuidado. A veces, la verdad no borra el amor. Lo amplía. Lo vuelve más real. No sé si puedo decir que perdoné a todos. Pero sé que algo adentro se desanudó. Que ya no hay pelea. Solo vida. Imperfecta. Incierta. Propia. Pasaron 6 meses desde la última vez que hablé de esto con alguien. No porque lo negara, sino porque algo en mí había dejado de necesitar contarlo en voz alta. Había alcanzado esa clase de silencio que no es olvido, sino paz. La historia seguía ahí, completa, con sus pliegues y sus vacíos, pero ya no me ardía. Ya no me perseguía. La caja que armé con todos los papeles, fotos y cartas seguía debajo de mi cama. A veces la sacaba. No para revolverla, sino para recordarme que, aunque todo eso ocurrió, también ocurrió mi vida después de eso. Mis días, mis decisiones, mis afectos. Un sábado cualquiera, mientras caminaba por el parque, me crucé con una feria de libros usados. Me detuve por costumbre. Me gusta hurgar entre lo olvidado. Encontré un ejemplar de Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, con las esquinas dobladas y notas al margen. Alguien había escrito, se puede evitar un destino si todos saben la verdad. No sé por qué, pero me reí.
Tal vez porque durante años viví al revés, evitando la verdad como si eso me protegiera del destino. Caminé hasta un banco vacío. Me senté. Saqué un cuaderno y escribí. Nunca sabré si Laura está viva. Pero sí sé que vivió por mí. Me sostuvo al menos un día. Me escribió. Me pensó. Y a veces, con eso alcanza. No nací del amor fácil. Nací del amor silenciado, torpe, incompleto. Y sin embargo, estoy acá. No soy el hijo que mis padres adoptivos esperaban, ni el que mi madre biológica pudo criar. Soy Elías, y eso, recién ahora lo entiendo, siempre fue suficiente. Ese día decidí que no iba a cambiarme el nombre legalmente. No por temor. Sino porque no necesito borrar mi historia para escribir la nueva. Elías no viene a reemplazar a nadie. Solo a convivir con todo lo que fui. Conservo aún el mensaje de voz de mi madre adoptiva, el último que me dejó. No sé si me vas a contestar, pero quiero que sepas que lo intentamos. Todo lo que hicimos, lo hicimos con miedo. Y con amor. A veces no se nota la diferencia. No la borré. No la respondí. Pero la escucho de vez en cuando. No porque me duela. Porque me recuerda que las personas no son lo que hacen una sola vez, sino lo que siguen intentando, incluso cuando se equivocan. El trabajo, la rutina, las amistades, todo volvió a su lugar. O a uno nuevo, pero parecido. Mis amigos ahora me llaman Elías sin que se les trabe en la lengua. Mi padre y yo hablamos menos, pero de forma más honesta. Clara me manda libros con post-its pegados en las páginas que más le conmueven. Me reencontré con algunos primos que me dijeron, sin decirlo, que me respetaban más ahora que antes. Un día recibí un correo con asunto, Laura Esquivel consulta genealogía. El remitente era de una fundación que se dedica a rastrear familiares biológicos. Alguien había hecho una búsqueda, decía el mensaje. Una solicitud privada. Sin detalles. No decía si era ella. Solo mencionaba mi nombre, Elías. Respondí con una sola línea, estoy acá. Siempre estuve. No supe más. Tal vez era un error. Tal vez era el comienzo de algo. Tal vez no era nada. Pero eso ya no me angustiaba. Porque aprendí algo esencial, no todo final es un cierre. A veces, es apenas una pausa para que uno elija con qué parte de su historia quedarse. Y yo elijo esta, la historia de un chico criado entre sombras, que un día encendió la luz y decidió quedarse. No para juzgar. No para vengarse. Solo para vivir, por fin, desde un lugar verdadero. Porque si hay algo que Laura me dejó, incluso sin conocerme, fue esa certeza silenciosa de que hay amores que no se ven, pero existen. Y yo soy el testimonio de uno de ellos. Mi nombre es Elías. Y esta vez, no necesito que nadie más me lo confirme.